están? Bienvenidos a Hablemos Seguros y el día de hoy tenemos un programa especial. Venimos a buscar a Mauricio Masud para que nos platique acerca de sus inicios como empresario y vamos a aprovechar que estamos en Distrito Porteño para ver todos aquellos platillos que tenemos típicos de esta temporada y ahora sí, arrancamos con todo. Y justo hablando del tema de emprendimiento, qué mejor que alguien que lo vivió, que sabemos que para llegar a un punto de equilibrio tenemos que pasar siempre por un punto de caos. Y tenemos a un super invitado, David. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Hoy nos acompaña Mauricio Masud, empresario restaurantero, ya con una trayectoria de 20 años, Mauricio. Correcto, Dani, Tere, Gil, gracias por la invitación. Así es, efectivamente, ya 20 años en el sector restaurantero y como bien lo comentó Tere, finalmente con caídas y afortunadamente, bueno, seguimos ahorita de pie y para adelante. Por supuesto, así debe ser. Qué gustazo que estés hoy con nosotros, Mau. La verdad es que de por sí sabes que te aprecio mucho, como un hermanito para mí. Preguntarte algo que yo creo que es esencial para todos los que emprenden y los que quieren emprender. ¿Qué hacer antes de emprender? ¿Qué tenemos que realizar antes de ser empresario? Qué buena pregunta, hermano. Antes de ser empresario, finalmente creo que hay que... Te lo voy a tratar de explicar de esta manera. Creo que la vida es de decisiones, ¿no? Finalmente nos va enfrentando diferentes opciones, desde elegir una carrera, ¿no? Vamos a pensar desde la parte universitaria, si la vas a estudiar, si no vas a estudiar, qué tipo de carrera vas a hacer, y durante esa carrera es donde tienes también que tomar ciertas decisiones de cómo te ves tú en el futuro, porque también opciones, bueno, finalmente hay de autoemplearse, hay de emplearse en empresas también muy importantes que ya son sólidas, que de alguna manera te dan una cierta estabilidad, vamos a llamarlo en lo personal, económica, en lo patrimonial, pero el momento de emprender, caray, yo creo que es una decisión que tienes que tomar, a veces vamos a llamarlo sin los conocimientos totales, pero sabiendo que vas a estar aprendiendo en el camino. Oye, pero justo te preguntaba esto porque nos encantaría que les platicaras cómo agarras el expertise antes de ser empresario sobre los temas restauranteros en el tema de la mansión, por ejemplo. Claro que sí. Bueno, para entender un poquito el contexto de por qué llevo los 20 años de restaurantero, yo en el 2001 entro como director de nuevos proyectos en Grupo La Mansión. Es ahí mi formación prácticamente en el sector restaurantero. O sea, se puede decir que después de una carrera que yo estudié de licenciado en Mercadotecnia, prácticamente mi maestría la hago en 5 años que estuve laborando en Grupo La Mansión, en donde de alguna manera a través de esta dirección de nuevos proyectos, les platicaba, tuve la oportunidad de tener 13 aperturas a mi cargo, y en la cual, bueno, fueron 5 años de muchísimo aprendizaje, de un aprendizaje intenso. De repente llegas a un sector y como todo, ¿no? Te toca aprender de cero, pero ahí también está la decisión de qué tanto te quieres involucrar en aprender de este nuevo negocio, ¿no? Creo que a lo largo de 5 años y con esas 13 aperturas, de alguna manera se me fue dando la oportunidad de conocer más del sector para que en un futuro posiblemente ya pudiera tomar la decisión de emprender por mi cuenta. Pero sí, la formación en mansión fue clave para, previo a tomar la decisión del emprendimiento, lo pudiera hacer con mayor certeza. Una trayectoria maravillosa, nos contabas detrás de cámaras en algún momento todo lo que aprendiste y aparte todo lo que viviste y también caídas, Mauricio. Sí, definitivamente. Mira, platicando un poquito más en estos 5 años, en la etapa de formación, vamos a llamarme, de mi formación dentro del sector restaurantero, estas 13 aperturas, te platicaba que la graduación la tuve con el primer restaurante de mariscos del Grupo La Mansión. La Mansión, les platico un poquito, un grupo restaurantero de más de 60 años ya hoy en el mercado. Cuando yo estaba por ahí eran 40 años los que teníamos ya como grupo de La Mansión. Yo estaba en director de unos proyectos y el CEO, hay la confianza, bueno, ve que tengo las ganas, ve que tengo el entusiasmo para poder aprender. La parte del idioma fue importante porque teníamos una franquicia maestra que se acababa de comprar en Estados Unidos, que era el Rubik, y les platicaba por ahí que es, sí, claro, era tu favorito, mis urgentes me platicabas, es correcto, el salad bar y el tall cake de chocolate que comentaste que te fascinaba. Por favor, recréalo en Distrito Porteño. Bueno, las barbecue, las costillas ya las estamos haciendo en Barrio Porteño, Okay. Y son parte también del know-how que tuvimos ahí en Rubik Tuesday hace algunos años. Entonces, la graduación fue en el primer restaurante de pescados y mariscos que dejan totalmente a mi cargo, desde la ubicación del local, desde la negociación de la renta, desde el desarrollo del concepto, del menú, la imagen, toda la infraestructura como tal del restaurante, y esto fue en el año 2005 y fue en Santa Fe. En ese entonces Santa Fe prácticamente, bueno, lo que referencia había era el Centro Comercial Santa Fe y era Televisa, que recién a ese año se había mudado en el plantel Televisa en la zona de Santa Fe, donde habían ido los directivos, parte de estudios, etcétera. Pensaba lo de Big Brother y todo eso. Era un boom en ese entonces.
Pero fíjate, en el sector restaurantero, y te voy a hablar de los 20 años para acá, que ha cambiado radicalmente la industria, brutalmente ha cambiado. En ese entonces hablábamos de que solamente formales fuera del centro comercial estaba La Guadiana y Los Canarios. Y me toca a mí el primer restaurante de mariscos del grupo, imagínate, 40 años enfocado en el tema de cortes de carne, hacer un cambio radical a pescados y mariscos. Pues bueno, fue un aprendizaje, la verdad, muy bueno, en el cual, digo, ahí me gradué en la parte del conocimiento, y logramos abrir la boleta en Santa Fe, no sé si la conocieron, sí. Ahí en 2005, mayo de 2005 fue la apertura. Nos costó 6 meses el que despegara el restaurante, y me cuestionaba el presidente de la mansión, Jorge Fernández: ¿qué hiciste mal, Mauricio? Dije: no, yo hice todo de acuerdo a lo que había aprendido. Y finalmente, bueno, pues las condiciones se fueron dando que después del mes 6 esto tronara y fueran listas de espera, afortunadamente, de lunes a domingo, y fue un exitazo el abrir la boleta como primer restaurante de mariscos Grupo La Mansión. Entonces, te lo digo con orgullo porque sí me tocó llevar prácticamente todo el proyecto de cero. Oye, Mau, sales de La Mansión, te avientas, como lo platicabas ahorita, a hacer tu primer restaurante. Hoy platícanos de qué es el concepto de Los Porteños. Hoy los porteños finalmente nacen de todo este aprendizaje y vienen siendo una evolución. Les platicaba también a Dani y a Tere, Gil, que después de la venta del Grupo La Mansión, porque La Mansión se vende en el 2006, yo me estoy prácticamente 1 año y medio en la ciudad de Houston, pero haciendo un negocio totalmente diferente, un negocio editorial, el cual pues me tocó aprender de cero. El costo fue alto, pero como decía, financieramente perdí, los números fueron negativos, pero en aprendizaje positivos, y las relaciones que logré en la parte de Houston con amistades locales de Houston, americanas, fue brutal. Entonces yo creo que aprendí mucho. Financieramente no nos fue bien. Regreso de Houston finales de 2007 y abro mi primer restaurante de mariscos en el Pedregal, que se llamaba Piélago. ¿Por qué de mariscos? Porque traía el know-how del tema de la boleta. Entonces, esto estoy hablando de 2007, y lo abro con un grupo de socios. Lo estaba platicando con Tere, con Dani, y de ahí me voy a un segundo restaurante en Satélite, y luego nos vamos al Almacén Porteño. El Almacén Porteño en realidad nace en Coap, y nace en el 2009, ahí cuando nos pega la primer pandemia, que fue el tema de la influenza. En 2009 teníamos un restaurante en Iztapalapa también, y estaba por construir el Almacén Porteño en Metepec. Ahí les platicaba, y para no extenderme tanto, que finalmente este grupo, esta sociedad, decidimos separarnos, y es ahí cuando yo tomo ya el proyecto en Metepec, prácticamente ya por nuestra cuenta, en el tema familiar, y es donde nace el Almacén Porteño. Pero esto ya viene de una evolución desde la Escuela de la Mansión, de los negocios que abrí de mariscos que se llamaban Piélago en Pedregal, en Satélite, y del Almacén Porteño en Coapa, que era solamente carnes, y regreso aquí a Metepec, abrimos Almacén Porteño, y hago esa mezcla de cortes de carne con pescados y mariscos, y en 2011 es cuando logramos aperturar Almacén aquí en Metepec, y a la fecha, bueno, pues, afortunadamente consolidándonos ya a 10 años. En 2 años posteriores se abre Barrio Porteño, ahí en el Marriott, ahí en Toyocan. Posteriormente Centro Porteño, 2 años después, en el 2015, y 2019 aquí donde estamos, Distrito Porteño. ¿Qué concepto? Porteños finalmente es un restaurante familiar, es un restaurante de negocios. También cada uno va en su segmento, adecuándose también por los días de la semana. Y bueno, ofrecemos experiencia. Yo creo que lo importante es que ofrecemos experiencia, y ofrecemos un menú muy vasto que va desde los cortes de carne, pescados y mariscos, platillos tradicionales, recetas tradicionales. Es donde hoy los porteños finalmente están posicionados. Pero entiendo que lo que degustamos ahorita es un tema totalmente de septiembre, ¿no? Es correcto, sí. Lo que estábamos probando el día de hoy, que fueron las manitas de cerdo en escabeche, que son espectaculares. Híjole, sí, no. Ya no me dejaron comerme otra tostada. Son espectaculares, muy buenos, son espectaculares. Sí. Las flautas también, que ahora el twist que dio el chef es que se rellenaron de brisket. La carne no es la carne típica deshebrada de res, sino es brisket horneado a 12 horas. O sea, se está innovando siempre, ¿no? Todo esto es para septiembre. Entonces, por temporada también hemos tenido sugerencias, ¿no? Es lo dinámico del negocio. Creo que no te puedes casar con un concepto como tal. Hay que ser muy dinámico y ofertar, y sobre todo aprovechar los productos regionales, ¿no? Oye, y hablaste algo de mariscos, el tema de la pesca sustentable. Platícanos un poquito al respecto, pero yo creo que no todos sabemos ni entendemos exactamente a qué se refiere. Gracias por preguntar, hermano. Creo que el Distrito Porteño finalmente es el ejemplo de algo que tenemos que ser socialmente responsables. La parte de la pesca, la parte de la explotación también de la carne, de muchos insumos que utilizamos en los restaurantes, se ha sobreexplotado, ¿no? Sobre todo la parte marítima. Yo te puedo hablar de productos que ya es muy complicado encontrarlos en el mercado. O sea, estamos hablando de un pámpano que es de Campeche, un pescado nacional, es un pescado muy fino, es de agua tibia. Hoy día ya está prácticamente 6 meses en veda. ¿Por qué? Porque lo hemos sobreexplotado. Hoy día mi Distrito Porteño nace con esa función de pesca sustentable, de pesca responsable, y todos nuestros productos del mar
son obviamente productos de temporada, son productos de cultivo y son productos que no sobreexplotan la parte de los mares, ¿no? De las costas que tenemos. Entonces, eso cuidando un poquito el ecosistema, creo que hoy tenemos que ir volteando para eso, ¿no? Para productos regionales, productos sustentables, productos que de alguna manera cuiden el medio ambiente, y nos toca en este sector ser responsables. Yo sé que siempre me regañan porque me robo 2 minutos, voy a robarme 2 minutos porque tengo que platicar algo que me pasó aquí en el Distrito Porteño con Mauricio. Creo que no lo sabe y se va a enterar ahorita. Cuando recién abrió Distrito Porteño tenía totuaba, y entonces traje un par de amigos, entre ellos un investigador que tiene contactos en Ensenada, y entonces cuando pidió la totuaba le dijo al mesero: oye, ¿de dónde consigues la totuaba? Muy molesto, lógicamente, porque está prohibida la venta si no lo compras con certificación. Cuando el mesero le dice: la compramos en un criadero en Ensenada, le dice: dame el número del pedimento y el lugar en donde lo compraste. Y en automático se lo da, el investigador agarra el teléfono, marcó, puso el altavoz, marcó Ensenada y le dijo: tengo un pedimento tal, dime a nombre de quién viene, y salió la empresa de Mauricio Masud como el encargado del pedimento. La verdad es que de ese día fue increíble el darnos cuenta que sí se respeta lo que dice en la carta. La verdad, qué gusto, Mau, que nos expliques, y dos, que podamos decir y aplaudir este tipo de prácticas que sí se generan desde tus restaurantes. Muchas gracias, no sabía el detalle, Y Mauricio así de, ¿y qué hicieron? ¿Qué dijeron? Dije, va a ser la pregunta incómoda que platicamos. No, efectivamente, yo creo que sí, algo también tenemos que hacer como sector. Mira, hubo algunos años, y digo, la industria ha cambiado de 20 años para acá, ¿no? Hoy día no podemos hablar que es lo mismo lo que yo vivía aprendiendo en por la mañana a lo que hoy en día es el sector del restaurante, sobre todo con 2 pandemias atrás, ¿no? Definitivamente nos toca reinventarnos, nos toca renovarnos, y sobre todo ser honesto en lo que vendemos, ¿no? Creo que como sector, si nosotros decimos que vendemos un producto sustentable, que es de cultivo, o si vendemos una calidad de corte, debemos de respetar eso, porque normalmente, nosotros vivimos del cliente, vivimos de la experiencia del cliente. Engañar al cliente es engañarnos a nosotros mismos y prácticamente darte un tiro a tu propio negocio, ¿no? Entonces, hermano, no lo sabía, pero finalmente sí, todo viene con certificación del proveedor de allá de Ensenada, sí, efectivamente. Y las ostras también, los ostiones, las almejas, la almeja reina. Por eso cambiamos tanto el menú, sobre todo en este porteño, por este tipo de concepto que estamos haciendo de pesca responsable. Oye, justo que estábamos en toda esta parte de emprendimiento, y ahorita que lo mencionabas, creo que sería muy importante resaltar que lo que ocurrió no fueron golpes de suerte. O sea, llegó un estudio de mercado en el tema, por ejemplo, de los lugares y los espacios donde se colocaron cada uno de los restaurantes. Sí, claro. El tema de que teníamos ubicado, ahorita hablas de la mansión y hasta el logotipo lo platicábamos, en automático te viene a la mente carne. Y el brinco que hicieron al tema de los mariscos no fue como que se lo sacaron de la manga y dijeron: ¿y por qué no hoy? Tuvo un previo estudio, tuvo una previa información y demás. Platícanos un poquito de eso. Qué buena pregunta, Tere. Sí, finalmente, y contestando un poquito también lo que comentaba Gil, para el tema del emprendimiento, las decisiones son importantísimas, pero el conocimiento, la investigación, el hacer las cosas de manera cuidadosa, estudiada, conocer de nuestro negocio antes de emprender, nos puede evitar muchos tropiezos. Yo no estoy diciendo que finalmente el emprendimiento no tiene que ir acompañado de tropiezos. Creo que quien se puede suponer o decir que ha tenido éxito y no ha caído, pues definitivamente yo no pudiera decir que se ha tenido éxito, ¿no? Si hoy día me preguntas: oye, Mauricio, ¿tú te consideras una persona exitosa? Yo diría: yo estoy en proceso de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, de seguir siendo más responsable con nuestros clientes, de seguirles brindando la experiencia y de nunca aprender. Yo creo que el conformismo es algo que nos llega a un nivel en el cual luego somos ciegos en nuestros propios negocios y no nos deja evolucionar. Entonces, al emprendedor sí se vale emprender, sí hay que hacerlo cuidadosamente, sí hay que conocer mucho el mercado, hay que ver las zonas, qué ofertas, los precios de venta, hacer los benchmarkings adecuados, costear bien nuestros productos, platillos y todo. ¿Para qué? Para que minimicemos el riesgo. Yo estoy diciendo, normalmente en el sector restaurantero, de 10 restaurantes que abren, 8 al primer año cierran. Imagínate la estadística, es una estadística altísima de no éxito. Entonces, si nos preparamos más, si tomamos mejores decisiones, si hacemos estudios de mercado, si conocemos bien las zonas, si conocemos a nuestro mercado, podemos minimizar este riesgo. No con eso digo que podemos garantizar el riesgo. Y luego, si le sumamos factores externos como situación económica en contra, como una pandemia, etcétera, sí se vuelve complicado, pero creo que este es el éxito del emprendimiento, es la tenacidad, es ser finalmente muy incisivo en lo que estás haciendo, muy constante. La constancia creo que es clave en el éxito del emprendimiento, ¿no? El de ser constantes en lo que estás haciendo. Oye, y una de las cosas que hay que considerar también es de las personas con las que haces el negocio, de las que te llegan las personas correctas para iniciar
con quién te asocias en el momento correcto para empezar a desarrollar y emprender. Pues sí, nos toca, y yo he vivido todas las etapas. Yo, como les platicaba, dentro de la etapa como director de los proyectos, siendo empleado del Grupo La Mansión, después hago mi emprendimiento propio con socios. O sea, yo te puedo platicar las ventajas de la sociedad, de las desventajas, y se los comentaba el otro día. Creo que las sociedades son muy buenas, son válidas, te ayudan de alguna manera a ser más fuerte en tu crecimiento, a tener más sólido. Normalmente hay esquemas, y lo sabrás tú mucho más que yo, Gil, hay socios capitalistas que de alguna manera te pueden dar ese apoyo que requieres al inicio, ¿no? Yo voy a decir algo que quizás no sea políticamente correcto, pero a veces conseguir el dinero es lo más sencillo del mundo, pero darle valor al dinero es donde está la clave. O sea, el transformar ese capital y darle un add value a través de lo que estás creando es donde finalmente está la clave, y ahí es donde muchas veces está el secreto para que el emprendimiento sea de buena manera. Sociedades, sí, hay que ser cuidadosos en las sociedades, hay que saber escoger a nuestros socios. Yo siempre digo que sociedades de dos son ideales, de más de dos ya se vuelven complicadas, y ya de más de tres ya finalmente sí se vuelve un tema, y yo lo viví en carne propia y sí fue complicadísimo. Sí, nos contabas, y fue complicado. Y sobre todo en un negocio tan dinámico como es el restaurantero, la toma de decisiones tiene que ser muy pronta, tiene que ser muy rápida. Oye, vamos a cambiar, oye, no nos funcionó el menú mexicano este año, tenemos que cambiarlo, etcétera. Pero entonces pedir opinión a 3, a 4, a 5 de los socios, luego se vuelve tan burocrático que nos convertimos finalmente en un gran barco que va prácticamente navegando muy despacio. Los respuestas se dan cuando lo que requieres es respuestas rápidas, toma decisiones muy rápidas, cambios de giro radicales, y ahí es donde muchas de las sociedades de muchas personas finalmente que estén involucradas pueden detener este tipo de decisiones, ¿no? Oye, Mau, ve la pregunta que te voy a hacer. Siempre dices que te da mucha risa cuando alguna persona comenta: me voy a retirar y voy a ser restaurantero. Me queda claro después de lo que acabas de decir, no te puedes retirar y hacerte restaurantero, porque en realidad vas a trabajar el doble o el triple. Pero platícanos algo, o danos unos puntos de por qué sí ser restaurantero. ¿Qué te genera tanta felicidad el ser restaurantero? Qué buena pregunta. Sí, lo tengo que decir. Hay amigos. Hay amigos. Dice, oye, es padrísimo lo que es el trabajo. Oye, pues estás en los restaurantes, comes muy rico esto, ¿no? La parte bonita es muy bonita. O sea, es la que todos vemos. Es la que todos vemos. La parte linda es tu mesa bien montada, es tu platillo terminado, es tu platillo muy bien presentado. Lo que vivieron finalmente es la parte bonita. El retirarte definitivamente no, mi hermano, no hay forma de cómo nos retiremos siendo restauranteros. Si algo, y lo tengo que decir, yo cuando abrí un almacén porteño prácticamente los 2 primeros años, yo era quien te recibió en la puerta del almacén porteño aquí en Metepec. ¿Por qué? Porque pues veníamos a posicionarnos en el mercado, nos tenían que conocer, etcétera. Entonces, a la pregunta concreta, no te retiras, pero ¿qué es lo bonito del negocio del restaurante? Y yo creo que es en todos los negocios. Si a ti te apasiona algo, finalmente esto, olvídalo, no hay forma de que digas es cansado, es estresante. Si hay cansancio, si hay estrés, no dormimos, estamos viendo si vendimos lo suficiente en la semana para pagar la nómina, estamos viendo si podemos pagar los proveedores, si podemos pagar a las autoridades los impuestos que tasan en este sector. Entonces, creo que tiene que haber una pasión. Es un negocio noble, sí es un negocio noble, es un negocio de conocimiento, es un negocio de un hilo muy delgado, en que si de alguna manera alguna de las cosas no están funcionando bien, tus rentabilidades finalmente ya se vuelven prácticamente muy cortas, y entonces empieza la problemática de muchos de los negocios, ¿no? En donde de alguna manera ya ni siquiera el flujo continuo te da para poder cubrir tus gastos, tus compromisos, etcétera. Entonces, es noble, hay que conocerlo, pero hay que amar lo que hacemos. Entonces yo contestaría con eso para nuestros amigos que están en el gusto de emprender en el sector restaurantero. Pero lo curioso es que luego son amigos que quieren retirarse. Oye, ya me voy a retirar y voy a poner un ves la parte linda y dices, no manches, así llegas, me sirven de comer, todo está súper delicioso. O sea, yo muevo el dedo, pues eso, ¿no? Oye, pero justo no solamente es el tema de empresario, sino estás como presidente ahorita de Canirac. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a la Cámara? Muy bien, muy buena pregunta, y te agradezco que lo hagas. Yo creo que los beneficios finalmente son tangibles, ¿no? Yo en el sector pudieran decir, oye, sector restaurantero, todo es medible, todo es cuantificable, todo finalmente tiene resultados, y el pertenecer a una cámara, sin duda alguna, y quiero decir también, soy vicepresidente del CONCAEM, soy vicepresidente de servicio del CONCAEM. Entonces, el pertenecer a un gremio, el hacer alianzas, el generar sinergia, el fortalecer a un sector ante cualquier situación de las autoridades, ante cualquier situación como la pandemia. O sea, la pandemia finalmente nadie estábamos preparados para atacar, o sabíamos que iba a pasar.
con esta pandemia. Nos habían hablado primero de un mes de cierre, se fueron a 135 días prácticamente cierres en el sector. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca como sector? Ser creativos, ser inventivos, renovarnos y como sector mostrar fuerza y unidad para que finalmente entendieran muchas autoridades lo que significamos y lo que pesamos como sector, tanto a nivel Estado de México como a nivel nacional. Somos el principal sector empleador a nivel nacional y estatal después del gobierno federal. Y si hablamos que el gobierno federal finalmente pues, se emplea por el pago de sus impuestos, nosotros somos los primeros empleadores en el sector privado a nivel nacional y estatal, y hay que decirlo con orgullo, ¿no? Lamentablemente hubo muchos cierres después de la pandemia, se perdieron muchos empleos, pero vamos con todo para recuperarlos. Pertenecer a la Cámara es tener certeza, es recibir muchos beneficios y sobre todo estar representado ante cualquier situación que pueda haber afectado nuestros intereses como gremio. Yo quiero decir algo que no lo va a decir Mauricio, pero es totalmente real y creo que lo tienen que saber todos. Si hoy hay un restaurante abierto, es gracias a Mauricio. En realidad, el que se montó en la lucha para que en el Estado de México se respetaran todos los derechos y tener todas las facilidades para que los restauranteros sigan en pie de lucha y puedan seguir dando servicios, es gracias al señor que tenemos aquí al lado, y un reconocimiento total de todo el sector económico, particularmente tiene que venir desde los restauranteros hacia ti, Mau. Qué gran labor hiciste y sigues haciendo durante la pandemia, de verdad te montaste como los grandes en la lucha y creo que las has sacado adelante muy bien, y de verdad no hay estado en el país que se esté trabajando en el tema restaurantero como lo trabaja Canirac y como lo trabajaste. Muchas felicidades por la gran labor que realizas. Me quieres mucho, hermano, yo lo sé, y por eso te echas tantas porras. No, por no, sí, por eso las manitas de preparados con tanto gusto. No, agradecerte los comentarios. Yo creo que finalmente fue un trabajo en equipo. El cobijo del Consejo del CONCAEM fue importantísimo para esta lucha que hicimos para la reactivación económica. Creo que sin duda algún, hermano, y te lo he dicho siempre, creo que esa sinergia, ese liderazgo que creaste en el Consejo, en tu presidencia, logró también abrir las puertas y facilitar esta lucha que tuvimos para el tema de la reactivación económica. Se han hecho grandes logros, falta mucho que hacer, definitivamente falta mucho trabajo que hacer. Somos un sector muy normado, somos un sector muy vigilado. Entonces creo que a la pregunta de Tere es: ¿vale la pena pertenecer? ¿Vale la pena afiliarse a la Canirac? Porque finalmente los beneficios son innumerables, son tangibles y siempre vamos a ver por el interés general de todos los representados. Qué bueno, Mau. La verdad es que lo vemos desde afuera. Ahora con el convenio que hizo Hablemos Seguros con ustedes, bueno, nos abrieron las puertas, se portaron de lo mejor. Siempre es un gusto llegar a los restaurantes que pertenecen porque nos apapachan, nos consienten y se ve desde cómo trabajan, desde los insumos, de todo lo que tienen preparado precisamente para seguir otorgándole el servicio, aún con pandemia o sin pandemia. Supieron adaptarse perfectamente y eso solo se hace con un buen líder frente a ellos. Gracias, Dani. Te aprecio también los comentarios. Creo que finalmente sí fue muy, muy duro. Y hay que decirlo, fuimos los pioneros en presentar el protocolo Mesa Segura. Y esto fue también gracias, y lo comento, tuvimos la experiencia muchos de los restauranteros y muchos de los líderes de Canirac que estuvimos en ese momento de vivir la pandemia de 2009. Ese aprendizaje que hablamos es clave para la toma de decisiones y para poder prepararse para esta nueva pandemia. No fue nada comparable a la de 2009. Sin embargo, se tenían las bases ya de una pandemia que me tocó a mí como empresario. Yo tenía prácticamente en ese entonces 3 negocios en México, Ciudad de México y Estado de México, y nos tocó cerrar 17 días. Pero ese aprendizaje hoy lo utilizamos ante esta nueva pandemia, pero aún así nos queda mucho todavía que aprender. Pero afortunadamente creo que vamos por buen camino, falta mucho y bueno, faltarán años para que el sector se recupere como estábamos antes de la pandemia. Reaccionaron rapidísimo. Sí, reaccionamos previo antes del cierre del 23 de marzo, inclusive nosotros mandamos un oficio el 17 de marzo, antes de que se declarara el cierre, al señor gobernador, proponiendo algunos puntos que ya habíamos vivido en la pandemia de 2009, como el distanciamiento en mesas de 1.5 metros, etcétera. O sea, mira, el hubiera no existe. Pero creo que nosotros como sector pudimos haber operado quizá un 30% inclusive durante la pandemia en semáforo rojo. Creo que si lo hablamos tal cual, pudimos haber operado sin un cierre, hubieran sido las cosas grandes, pero bueno, hay que adaptarnos, hay que adecuarnos, hay que aprender de esto, y hoy día creo que nos queda un doble aprendizaje para futuras situaciones y pues bueno, salir fortalecidos y poder reactivar nuevamente nuestro sector tan golpeado después de la pandemia. Pero ya suena choteado, ya
golpeó la pandemia, pasan aquí nos pegan muy fuerte. Que se note que sí estamos, que está en vivo. Oye, sí, no, un golpe fuerte, pero bueno, toca aprender, toca seguir luchando por el sector y defender los intereses, ¿no? De este sector tan bonito, tan complicado, y que bueno, yo creo que pues hay que seguir innovando y emprendiendo, ¿no? A los amigos en esta semana del emprendedor, hay que abrir restaurantes, hay que hacer competencia, la competencia es sana. Yo creo que siempre entre más competencia, quienes ganamos somos los clientes, ¿no? Y creo que vale la pena recalcar justo eso, que son espacios seguros, como Dani comentaba, el tema de si nos funcionó para grabar los programas, imagínense la seguridad con la que se pueden sentar en cada una de estas mesas a degustar cada uno de los platillos, porque aparte, mes de septiembre, la verdad es que es el pretexto ideal para echarnos esos antojitos mexicanos que a lo mejor en algún otro momento nos da ese remordimiento de conciencia. Mau, recuérdanos las redes, por favor. Sí, es Porteños Oficial, es en la parte del Instagram, y Grupo Porteños en Facebook. Son las dos redes que tenemos ahí de Instagram y Facebook. Ahí pueden ver todas nuestras sugerencias. Durante el mes de septiembre ya vimos los platillos que vamos a presentar, pero comentarles que todo el sector restaurantero en septiembre obviamente va a tener platillos especiales de temporada. No dejen de visitarlos. De verdad, aquí en el Valle de Toluca nos hemos cansado de decirlo, es una gran gastronomía, tenemos grandes chefs, tenemos grande oferta. Apenas hicimos un evento y se va a estar replicando, si me permiten comentarlo, que fue una cena de 10 manos, en donde se unen chefs, y hay que hablar. Los chefs, a veces el ego es muy grande, que no cabe en este cuarto, ¿no? Pero finalmente lograrlos hacer trabajar de la mano para la reactivación del sector, creo que también fue muy loable, y es algo que demuestra la solidez y la unión del sector restaurantero que hoy estamos teniendo después de la pandemia. Digo, lamentablemente tienen que suceder cosas malas, pero hay que aprender de eso finalmente, y obviamente pues no descartar lo que esto va a seguir, y hay que seguir unidos, fuertes, y protegiéndonos todos, cuidarnos, y nosotros cumpliendo con el protocolo al 100% Mesa Segura. Nosotros yo creo que vamos a aprovechar las redes sociales y justo también esta temporada para estar mostrando cada una de las promociones que van a tener los diferentes restaurantes y los platillos por ahí. Compañerito, tus redes. Me pueden seguir a través de Gilberto Sauza MX. Por favor, denle like a todas mis publicaciones. Ma, muchísimas gracias por recibirnos, sobre todo por alimentarnos, porque todo estaba muy delicioso. No, a ustedes por la invitación, gracias por el tiempo que nos dan para poder platicar, y sobre todo para seguir invitando a la gente a que venga a consumir a todos los restaurantes. Todos los restaurantes son seguros, van a encontrar platillos de verdad deliciosos. Nuestra gastronomía es amplísima, no nos podemos acabar la gastronomía mexiquense y mexicana. Yo siempre lo he dicho, México es la potencia número 1 gastronómica a nivel mundial. Tenemos que creérnosla, y el Estado de México tiene que ser una potencia gastronómica también contra diferentes estados de la República. Hay que creérnosla, es una realidad, y vamos a trabajar para ello. Muchísimas gracias, Mau. Y por ahí tenemos patrocinadores, Dani. Sí, queremos agradecer a Carlita en Hecho México Colibrí Nice, que como siempre nos trae cosas maravillosas, innovadoras, y siempre es algo diferente. Nos tiene súper ajuareadas y consentidas esa Carlita. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Hablemos Seguros. Este fue un súper especial arrancando el mes de septiembre, así que no se pierdan las promociones que vamos a tener en cada uno de los restaurantes, y no olviden visitar la página de Los Porteños. Oigan, y lo prometido es deuda, y nos encontramos con el chef Adolfo Flores. Muchísimas gracias, chef. No, un gusto. Traemos por aquí, nos platicabas acerca del chile en nogada, traemos las manitas de cerdo, Sí, y las flautas en mole verde junto con los esquites. así es. Pero ya estamos viendo por aquí el chile, que en este caso va capeado, ¿no? Sí, tratamos de pegarnos a la receta tradicional. Estamos ahorita cumpliendo 200 años de los chiles en nogada, entonces queremos hacerle un tributo a Puebla. Y obviamente lleva su manzana panochera, su pera lechera y su durazno criollo. Y unas gotitas de saliva. Y sí, para todos. Obviamente va capeado. Aquí le ponemos su salsa en nogada, hecha a base también de nuez de Castilla, que es un producto totalmente del Estado de México. Esto los empezamos a encontrar desde agosto, ¿no? Sí, de hecho, los porteños los hacemos desde el día 8 de agosto, ya los pueden disfrutar. Y hasta el último día de septiembre. Hasta el último día de septiembre, es correcto. Yo decía detrás de cámaras que necesitaba probar que la nogada realmente supiera bueno, porque esto está muy delicioso. Tiene que probarla. Ahora sí que sigue, chef. No, le ponemos su granada.
¿Esto ponemos qué su es? nuez de Castilla, Ay, qué rico. totalmente del Estado de México. Yo les contaré ahorita qué tan bueno está. Y lo adornamos con perejil. Y así queda nuestro chile en nogada. Delicioso. Uno de los típicos ahorita en el mes Así es, de en el mes septiembre. de septiembre. Tenemos aquí las manitas. La verdad es que ahorita detrás de cámaras nos decían que están, pero de concurso, y la verdad es que huelen delicioso. Platícanos toda esta historia que hay atrás de la preparación de estas manitas. Bueno, estas son unas manitas que aprendimos a hacer con cocineras tradicionales en Guerrero y las adoptamos a los porteños. Hicimos un escabeche, que es a base de zanahoria, chile, aceite de oliva y el principal, queso cotija de Polotitlán. Entonces, la verdad, es un platillo exquisito para disfrutar con tu tostada y no necesita más. Y tenemos las flautas en mole verde, que también tienen su gracia. Sí, es un platillo que para este año decidimos ponerles brisket, el cual lo hacemos a 12 horas. El mole, ya una tradición en los porteños de Atlacomulco, y nuestro queso cotija de Polotitlán. Entonces, cocemos 12 horas el brisket, lo deshebramos y se le pone mole verde, y así es como hacemos las flautas. Igual típico de la temporada, solamente lo vamos a encontrar en esta temporada. Así es, todo el mes de septiembre. Y tenemos los esquites, que toda la preparación que nos contabas ahorita, chef, la verdad es que es hasta artesanal, porque nos decían que la mayonesa es preparada por ustedes también. Es correcto. El elote cacahuacintle es de San Felipe, Tlalnimilolpan, y lo hacemos desde cero. Ponemos en mantequilla, lo ponemos a asar, luego le ponemos un fondo de pollo hasta que queda totalmente cocido. La mayonesa la hacemos desde abajo, le ponemos queso cotija también de Polotitlán y su chile de árbol. Para el que guste enchilarse, lo haga con gusto. A su gusto, exactamente. A su gusto. La verdad es que el tema de las cámaras, y yo no sé si logren apreciar a través de la pantalla cada uno de los platillos, pero aparte huele delicioso. En la cocina todo está ahorita delicioso, es una mezcla de aromas, así que los invitamos a que visiten Los Porteños. El tema, solamente el chile en nogada lo encontramos en Almacén y en Barrio Porteño. El resto de los platillos son solamente de la temporada. Recuérdanos las redes sociales, chef. En Facebook, Grupo Portenos, y en Instagram, Portenos Oficial. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Pues de ahí 1 está. a 12 de la noche. Súper, no se lo pierdan, y si se les antojó alguno de estos platillitos, ya saben dónde ir por ellos.